Las tres economías más grandes de Sudamérica tienen serios problemas. Chile, que era un modelo de triunfo, atraviesa por una crisis institucional. Brasil, con la posible elección de Lula, ya avisora una crisis. Y Gustavo Petro, que prometió ahora reducir las dos principales exportaciones, petróleo y gas, tiene un serio dilema económico. Hoy vamos a analizar Sudamérica con alguien que sí la conoce, Damián Valenzuela, especializado en inversiones en América Latina y presidente de Latin America Invest con sede en Miami. Bienvenido, Damián, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo creo que la pregunta adecuada sería, ¿por qué gana Petro? Tomás, como siempre, un gusto saludarte. ¿Por qué gana Petro? Bueno, por múltiples razones. La primera, porque Hernández no supo capitalizar todo el conjunto de la sociedad colombiana, que en primera instancia, cuando sumaba todos los votos, parecía como que lo iba a ungir presidente. Pero hay un combo previo que estaba incipiente dentro de la sociedad y de la economía colombiana. Una inflación cercana al 9.6%, pero no es la que destaco, porque yo siempre digo que cuando se vota con la emoción y se vota con el estómago. Y la inflación interanual en el tema de alimentos en Colombia había sido el 26%. Todo eso termina afectando el bolsillo de la gente común y es la que al final le termina dando esos 11 millones de votos a Petro, que es un margen muy pequeño en relación a los votos que ha obtenido Hernández y que nos deja una sociedad colombiana totalmente dividida. Entonces, no es solamente porque gana, sino además cómo le va a ir sobre ese escenario que hay de una economía presionada por temas inflacionarios, por una economía presionada por lo que va a ser la baja de precios de commodities y además con un discurso que si lo mantiene va a generar mucha volatilidad en su propio país, como puede ser la reforma tributaria y la reforma agraria, que de alguna forma ya está sonando fuerte dentro de lo que son los colombianos, que hace que de alguna forma estén mirando qué hacer para protegerse de ese avance que parece que va a hacer Petro fundamentalmente en el bolsillo de la gente. Bueno, lo que nos lleva a el Wall Street Journal, que publica un artículo muy grande esta semana diciendo que Petro va a tener problemas porque las promesas no van con la realidad. Pero lo lleva más local. La Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Condado Miami-Dade en mayo y en junio ha recibido más peticiones de información para comprar casas aquí de colombianos. Es el número uno de todos los que están visitando la página web. Después, muy atrás, le sigue Buenos Aires. Entonces, sin haber tomado posesión, hay una fuga de capitales. Sin duda, porque además hay toda una expectativa a la baja. La realidad es que se esperaba que Colombia crezca, y estos más o menos son los números estimados para lo que es el 2022, casi un 6% a nivel de PBI. Pero lo más importante es que para 2023 y 2024 se espera una reducción de ese crecimiento a una zona del 2 al 3%. O sea, ya había un escenario y un combo de baja de crecimiento. Si a eso le agregamos volatilidad, si a eso le agregamos persecución a lo que él denominaba a las 4.000 más grandes fortunas de Colombia, obviamente eso termina generando de que la gente quiera tener un elemento de protección y empiece a buscar jurisdicciones seguras como pueden ser España, como puede ser Europa, como puede ser Estados Unidos. Así que naturalmente acá en la ciudad vamos a esperar una ola de colombianos, una ola de chilenos, una ola de argentinos y una ola de brasileros que van a venir a esta ciudad a buscar resguardo. En primera instancia, real estate, y en segunda instancia otros activos y otros negocios que se manejan acá en esta ciudad. Bueno, yo quisiera hablar de Chile, pero primero quiero hablar de Argentina, tu país. Es complicada la situación allí en Argentina, política y económicamente, ¿no? Sin duda, por dos razones. Lo primero, porque hay una crisis política dentro del partido gobernante. O sea, no es Alberto Fernández, el presidente, alineando a todos los gobernadores, que eso es un núcleo de poder, alineando al kirchnerismo, que es el otro grupo de poder, sino son tres fuentes de poder y le agregamos una cuarta, que es la oposición, que todavía está un poco dividida, pero que de alguna forma hace caldo de cultivo frente a esto que está pasando. Entonces tenemos una crisis desde lo político y además tenemos una presión económica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en esta última etapa? Frente a la pandemia se han distendido las tasas de interés, entonces había dinero gratuito o muy barato en el mundo. El dólar había bajado su valoración frente al resto de las monedas y eso había generado inclusive que las tasas de interés a nivel internacional, fundamentalmente las latinoamericanas, hayan bajado muchísimo, salvo
en Argentina. Entonces, al no haber aprovechado esa época de vacas gordas a nivel internacional, la presión que va a haber sobre la inflación argentina, ya cercana a 60-70%, la presión sobre el tipo de cambio, en donde el dólar paralelo se negocia en términos de 240 a 250 pesos por dólar, y el hecho de que no hay crédito, que no hay productividad, que no hay negociación comercial, hace un caldo de cultivo que la Argentina parezca que en cualquier momento volvemos a tener una crisis muy importante al estilo de lo que se vio en la crisis del año 2001. Y hay tiempo, porque las elecciones legislativas como hicieron que el péndulo rodara, pero hay tiempo para evitar un colapso económico. La realidad es que creo que el colapso... A ver, no quiero llegar y ser alarmista como si fuera, como le dije, al estilo del año 2001. Tú adelantaste que Petro iba a ser electo. He sido uno de los pocos fuiste alarmista. No, en realidad no he sido alarmista, he sido realista, porque entiendo lo que era la idiosincrasia del pueblo colombiano, en donde también entiendo la idiosincrasia del pueblo argentino, o puedo entender las revueltas sociales que hoy atacan al presidente Lasso en Ecuador, porque por un lado va la economía y por el otro lado va la política, y recordemos, como siempre lo menciono, que al final del día un voto de una persona capacitada es igual a un voto de una persona que no tenga tanta formación. Entonces lo que va a depender es la emotividad, va a depender de si estamos comiendo o no estamos comiendo y si podemos de alguna forma recibir educación, seguridad. Bueno, la agenda es lo que, por ejemplo, hace que en Brasil Lula da Silva esté casi ganador en primera vuelta, en donde Bolsonaro apenas, de acuerdo a las últimas encuestas, está llegando al 28% y Lula ya está cerca del 47%. Entonces, ¿pero qué hizo mal Bolsonaro? Bolsonaro, lo primero es que llegó sin poder. Bolsonaro llegó sin partido. Llegó sin partido, llegó sin poder legislativo, con lo cual no pudo hacer ninguna reforma estructural y además no aprovechó el cúmulo de condimentos económicos internacionales para poner a Brasil a trabajar. Después le tocó la pandemia, tuvo que gestionar de alguna forma esta baja económica. Y entonces en donde el caldo de cultivo de esa situación que estaba viviendo lo está capitalizando a la izquierda. Ahora bien, esto es importante, para los próximos 4 años todos los gobiernos de izquierda de Latinoamérica van a tener que gestionar pobreza, no se va a gestionar riqueza, porque el hecho de que Estados Unidos suba la tasa de Reserva Federal, que el dólar se revalúe para lograr bajar la inflación americana, naturalmente afecta el precio de los commodities, y cuando se afecta el precio de los commodities se afectan las economías latinoamericanas. Entonces, es verdad. ¿Y si Estados Unidos estornuda? Totalmente, se ve... La América Latina coge catarro, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, veo gobiernos de izquierdas, pero sin la capacidad de hacer reformas estructurales, llevándose al socialismo del siglo XXI, con lo cual, de alguna forma, eso nos genera un punto de esperanza, porque todo lo que se quiere implementar, a lo que yo te denominaba, por ejemplo, de Petro haciendo reforma agraria o reforma tributaria, no creo que la pueda realmente encarar, porque en todos los países de América Latina hay una sociedad dividida. Castillo ha dividido Perú, Alberto Fernández ha dividido Argentina, Petro divide Colombia, Boric divide Chile y Lula da Silva, bueno, Lula da Silva no parece tan dividido. Creo que Brasil con Lula da Silva va a llegar con una cuota más de poder, pero sin poder manejar la economía internacional, porque se va a ver afectada la América Latina con la baja de precios de los activos en general. ¿Qué hacen dos pequeños países que no tienen problema, Uruguay y Paraguay? Lo primero que, a ver, no tienen problema porque tienen poca población. Uruguay 3 millones de habitantes y Paraguay 6, y es más fácil de gestionar. Lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero ellos han tomado una posición muy interesante, que es convertirse en el lugar de resguardo para dos grandes economías como la brasilera y la argentina. Y se han aprovechado, es como que fueran Suiza y Liechtenstein de Sudamérica. Entonces todos los argentinos que quieren de alguna forma resguardarse, pero que no llegan a Estados Unidos o no quieren ir a Europa, se van a Paraguay o Uruguay, y los brasileros exactamente igual. Y se han vuelto dos muy buenas plataformas impositivas para gestionar negocios en el Mercosur. En este momento, Chile, ¿qué va a pasar? Porque el 4 de septiembre es la constituyente y es una constitución alucinante, pero que promete tantas cosas que a lo mejor pasa, ¿no? Mirá, yo creo que Boric no va a lograr tener el poder suficiente como para poder imponer todas las cosas que él ha prometido. Yo auguro eso y espero eso, porque si no Chile va a entrar en un caos a nivel económico. Y como siempre digo, billetera mata galán, y al final la sociedad lo que está esperando es poder comer, trabajar tranquilo, vivir en cierta libertad, más allá de que hay derechos que hay que repuntar, porque es cierto que ha habido muchas asimetrías a nivel social en muchos países de Latinoamérica. Tampoco queremos ir de un lado al otro del péndulo. Queremos tener una estructura más de centro que nos permita proyectar en el mediano y largo plazo.
¿Sigue siendo Estados Unidos el mejor lugar para invertir? No es mejor, el más seguro. El más seguro, sin duda. A ver, yo siempre planteo este detalle. Cuando vos tenés no solamente reglas claras, porque acá también hay algunos cambios impositivos que son importantes de un día para el otro, pero cuando vos tenés una justicia que es celera, que acelera y que te resuelve la problemática, sin duda es uno de los mejores lugares para tener una plataforma de negocio que a partir de ahí uno pueda operar, por ejemplo, los propios mercados latinoamericanos, porque también el hecho de la baja de precio en los activos latinoamericanos genera una oportunidad. Pero desde Estados Unidos es diferente porque uno se maneja con muchísima más tranquilidad. ¿Auguras una solución a la inflación en los Estados Unidos a corto plazo, no? No, a corto plazo no lo creo. Yo creo que vamos hacia una etapa en donde se tienen que producir ciertos ajustes, ya lo venimos teniendo en los ajustes bursátiles, ahora va a venir los ajustes en la economía real. Eso es lo que de alguna forma va a calmar esta aceleración de precios que tenemos en Estados Unidos. También tenemos que resolver cuestiones de base, como el tema logístico, que se ha producido a partir del tema de la pandemia, y con una suba de tasa de la Reserva Federal más agresiva, que haga efectivamente frenar la economía. Pero ¿cuál es el combo final? O esto lamentablemente lo que le tenemos que decir a los que nos están escuchando es que tienen que prepararse para épocas de vacas flacas, porque eso es lo que está por llegar en este país y en el resto del mundo. Muchas gracias, Damián. Damián Valenzuela, presidente de Latin American Invest, basado aquí en Miami, experto en inversiones de capital a través de la América Latina y Europa y África. Enseguida regresamos.